«Te doy mis tierras si me das un hijo», susurró la viuda desesperada, presionada por acreedores y despreciada por la comunidad que la juzgaba estéril. Cuando el apache solitario escuchó aquella propuesta audaz, sus ojos revelaron un dolor antiguo y una esperanza que creía muerta, y lo que él vio en aquella mujer quebrada cambiaría sus destinos para siempre. «Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia». El polvo de Magdalena de Quino se alzaba como fantasmas bajo el sol despiadado de agosto de 1878, envolviendo todo en una bruma dorada que hacía del desierto de Sonora un lugar donde las realidades se desdibujaban y los sueños se convertían en espejismos. En medio de esta vastedad árida, donde solo los más fuertes sobrevivían y los débiles eran devorados por el silencio, vivía Alina Navarro, una mujer de 26 años, cuyo nombre llevaba el peso de una condena silenciosa. La muerte de su marido, don Esteban Navarro, había llegado como un alivio disfrazado de tragedia. 17 años mayor que ella, la había tomado por esposa cuando apenas tenía 18, más por las tierras que por amor, y durante 8 años había esperado un hijo que nunca llegó. Los susurros del pueblo la seguían como sombras, palabras que se clavaban en su espalda cuando creía que nadie las escuchaba. Estéril, inútil, maldita. Pero Alina había aprendido a caminar erguida bajo el peso de esas piedras, porque en su pecho ardía algo más fuerte que la vergüenza, la obstinación de una mujer que se negaba a dejarse quebrar. La herencia que le había dejado don Esteban no era generosa. Unas tierras secas al borde de la nada, una casa de adobe con grietas que dejaban pasar el viento del desierto, y deudas que se acumulaban como arena en las esquinas. Sus cuñados, los hermanos Navarro, la acechaban con la paciencia de buitres, esperando el momento perfecto para arrebatarle lo poco que tenía. «Una mujer sola no puede mantener una propiedad», decían, sus voces cargadas de una falsa preocupación que no engañaba a nadie. «Es mejor vender antes de que todo se pierda». Pero Alina no era una mujer que se rendía fácilmente. En las noches, cuando el calor del día se desvanecía y el desierto se vestía de silencio, se sentaba en el porche de su casa y miraba las estrellas, buscando en ellas una respuesta a su desesperación. Fue en una de esas noches cuando recordó al hombre apache que había salvado a su hermano Mateo. Mateo, 2 años menor que ella, había regresado a casa después de la muerte de don Esteban como una promesa de ayuda que nunca se materializó. En lugar de trabajar, se la pasaba en las cantinas del pueblo, gastando lo poco que quedaba en whisky barato y cartas marcadas. Era un muchacho de buena presencia pero débil de carácter, que prefería culpar al mundo de sus fracasos antes que enfrentarlos. La única vez que Alina lo había visto demostrar gratitud genuina fue cuando habló del apache que lo había salvado de un toro enfurecido en la feria de San Pedro. «Se llama Tacoma», le había contado Mateo, sus ojos brillando con una admiración poco común en él. «Apareció de la nada cuando el animal me embistió, no dijo una palabra, solo se puso entre el toro y yo y lo calmó como si tuviera magia en las manos. Después desapareció igual que llegó. La gente dice que es un fantasma, pero yo sé que es real». Alina había guardado esa historia en su corazón y ahora, en su desesperación, se aferró a ella como a un clavo ardiente. Si existía un hombre capaz de calmar toros enfurecidos, tal vez podría ayudarla a calmar la tormenta que se cernía sobre su vida. Encontrar a Tacoma no fue fácil. Alina pasó semanas preguntando en los mercados y ferias cercanas, describiendo al hombre apache que aparecía y desaparecía como el viento del desierto.
Algunos comerciantes lo recordaban, un hombre silencioso que intercambiaba pieles y remedios herbales por harina y sal, pero nadie sabía dónde vivía o cuándo regresaría. Fue doña Carmen, una anciana que vendía velas en el mercado de Imuris, quien finalmente le dio una pista. Lo he visto acampar cerca del río Magdalena, donde las rocas forman un semicírculo, le dijo, sus ojos arrugados brillando con curiosidad. Pero ten cuidado, mija. Un apache sin tribu es como un lobo sin manada, impredecible y peligroso. Alina partió al amanecer, montada en su yegua más confiable, con el corazón latiendo como tambor de guerra. No sabía qué le diría cuando lo encontrara, solo sabía que tenía que intentarlo. El futuro de sus tierras y tal vez su propia supervivencia dependían de ese encuentro. Lo encontró tal como doña Carmen había descrito, acampado junto al río donde las rocas rojizas formaban un refugio natural. Tacoma estaba sentado junto a un pequeño fuego, trabajando en lo que parecía ser una piel de venado. Al verla aproximarse, no mostró sorpresa ni alarma, solo la observó con esa quietud característica de quienes han aprendido a leer peligros en cada sombra. Era un hombre de unos 30 años, alto y de complexión fuerte, con el cabello negro recogido en una trenza que le caía sobre el hombro izquierdo. Su rostro, curtido por el sol y marcado por líneas finas alrededor de los ojos, hablaba de una vida vivida a la intemperie. Pero fueron sus ojos lo que más impactó a Alina, profundos, de un color castaño tan oscuro que parecía negro, y llenos de una inteligencia silenciosa que la evaluó de pies a cabeza en cuestión de segundos. «Señora Navarro», dijo, su voz grave y pausada, pronunciando su nombre con un acento apenas perceptible. «Mateo me habló de usted». Alina desmontó, sorprendida de que la conociera. «¿Mi hermano estuvo aquí?» «No, pero las noticias viajan rápido en el desierto. Una viuda que lucha por mantener sus tierras contra sus cuñados es una historia que despierta curiosidad». Tacoma depositó la piel a un lado y se puso de pie, revelando una estatura que la hacía sentir pequeña. «¿Qué la trae hasta mi campamento?» La directa pregunta la tomó desprevenida. Había ensayado el discurso durante el camino, pero ahora, frente a él, las palabras se le atoraban en la garganta. «Necesito su ayuda», logró decir finalmente. «¿Con qué?» Alina respiró profundo y se obligó a mirarlo a los ojos. «Necesito un hijo». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Tacoma no se movió, no cambió de expresión, pero algo en su mirada se endureció ligeramente. «Explíquese. Mis cuñados quieren quedarse con mis tierras. Dicen que una mujer sola e incapaz de dar herederos no puede mantener una propiedad. Si tuviera un hijo, un heredero, no podrían tocarme». Las palabras salieron atropelladas, cargadas de desesperación. «Le ofrezco mis tierras a cambio. Cuando yo muera, serán suyas». Tacoma la estudió en silencio durante largos segundos que se sintieron como horas. Cuando habló, su voz no traicionaba emoción alguna. «¿Y qué le hace pensar que yo aceptaría semejante arreglo? Porque es un hombre sin tierra, y toda persona merece un lugar donde echar raíces. Porque es fuerte y honorable, y mi hijo tendría un buen padre, y porque...» Vaciló, luego se obligó a continuar. «Porque ambos sabemos lo que es ser despreciados por lo que somos». La última frase pareció tocar algo en él. Sus ojos se suavizaron apenas, como una brisa que apenas roza la superficie de un lago. «¿Su hermano sabe de esta propuesta?» «No, y no tiene por qué saberlo». Tacoma asintió lentamente, luego se agachó para avivar el fuego con un palo. «Siéntese», le dijo. «Hablemos». Se sentaron a ambos lados del fuego, el humo alzándose entre ellos como una cortina transparente. El río murmuraba su canción eterna y en la distancia un coyote aulló con la melancolía del desierto.
Soy un apache chiricahua, comenzó Tacoma, su voz tan baja que Alina tuvo que inclinarse para escucharle. Mi gente fue forzada a abandonar sus tierras ancestrales. Los que no murieron en el camino fueron llevados a reservaciones donde lentamente se consumen en la miseria. Yo escapé, pero un hombre sin tribu es como un árbol sin raíces. Puede sobrevivir, pero nunca prosperar. Removió el fuego con el palo, las llamas bailando en sus ojos. Mi esposa murió de fiebre en el camino hacia la reservación. Mi hijo, un niño de apenas 3 años, murió en mis brazos una semana después. Desde entonces, he vagado solo, comerciando donde puedo, sobreviviendo como sé hacerlo, pero siempre buscando algo que ya no existe, un hogar. Alina sintió una punzada de dolor por este hombre que había perdido tanto. Lo siento, murmuró. El dolor es un lujo que no me puedo permitir, respondió él su voz firme. Pero la esperanza es diferente. Su propuesta me ofrece algo que creí perdido para siempre, la posibilidad de echar raíces, de construir algo permanente. La miró directamente, y por primera vez Alina vio vulnerabilidad en esos ojos oscuros. Pero debe entender que no soy un hombre domesticado. No sé vivir en casas con muchas habitaciones, ni seguir las reglas de su sociedad. Lo que soy, lo que siempre seré, es un apache. No le pido que cambie, respondió Alina. Solo le pido que me ayude a conservar lo que es mío por derecho. Tacoma asintió lentamente. Hay condiciones. Las escucho. Primero, esto es un acuerdo entre 2 personas libres. No seré su sirviente, ni usted será mi esclava. Trabajaremos juntos como socios, con un objetivo común. Acepto. Segundo, criará a su hijo conociendo ambas culturas. No negará su herencia apache. Alina vaciló apenas un segundo antes de asentir. Acepto. Tercero, si en algún momento decide que esto fue un error, soy libre de partir sin consecuencias. Acepto. Tacoma extendió su mano por encima del fuego. Entonces, tenemos un acuerdo. Alina tomó su mano, sintiendo la callosidad de sus dedos y la fuerza contenida en su apretón. Tenemos un acuerdo. El regreso a la casa fue silencioso, con Tacoma cabalgando a su lado en un caballo bayo que había aparecido de la nada. Alina se preguntó cuántas otras cosas aparecerían de la nada en su nueva vida, pero mantuvo sus pensamientos para sí misma. Mateo estaba bebiendo en el porche cuando llegaron. Al ver al apache, su rostro se iluminó con genuina alegría. «Tacoma, no esperaba verte por aquí». Su mirada se desplazó entre su hermana y el apache, y Alina pudo ver las preguntas formándose en sus ojos. ¿Qué está pasando aquí? Tacoma va a ayudarme con la propiedad, dijo Alina con una calma que no sentía. Se quedará en el establo hasta que podamos construir algo más apropiado. No era completamente mentira, se dijo a sí misma. Tacoma sí iba a ayudar con la propiedad, solo que también iba a ayudar con algo mucho más personal. Mateo parecía confundido, pero demasiado borracho para hacer preguntas difíciles. Bueno, mientras puede pagar su parte de la comida, trabajará por su sustento, interrumpió Alina, lanzando a Tacoma una mirada que esperaba fuera discreta. Los primeros días fueron extraños y tensos. Tacoma se instaló en el pequeño cuarto anexo al establo, un espacio que apenas tenía lugar para un catre y una mesa pequeña. Durante el día trabajaba en silencio, reparando cercas, limpiando el pozo, evaluando el estado de los cultivos abandonados. Por las noches desaparecía en el desierto, regresando al amanecer con hierbas, raíces o pequeños animales que complementaban sus escasas provisiones. Alina lo observaba desde la distancia, fascinada a su pesar por la eficiencia silenciosa con que trabajaba. Era como ver a un artesano en su elemento. Cada movimiento tenía propósito, cada decisión estaba calculada. En una semana había logrado más progreso que Mateo en 3 meses. Fue Mateo quien, sin saberlo, precipitó el siguiente paso. «¡Hermana!»,
le dijo una noche, mientras cenaban frijoles y tortillas. «Los muchachos del pueblo dicen que los cuñados andan preguntando por ti otra vez. Dicen que don Ramón estuvo en la cantina ayer, contando dinero y hablando de nuevos dueños para estas tierras». Alina sintió que el estómago se le encogía. Don Ramón Navarro, el mayor de los cuñados, era un hombre calculador que nunca hacía algo sin un plan bien pensado. ¿Qué más dijeron? Que tienen un comprador, un ganadero de Hermosillo que quiere expandir sus operaciones hacia el sur. Dicen que está dispuesto a pagar bien por tierras con acceso a agua. Esa noche, cuando Mateo finalmente se durmió, Alina salió al establo. Encontró a Tacoma sentado en el suelo de tierra, trabajando a la luz de una vela en lo que parecía ser un arnés de cuero. «¿Escuchó lo que dijo mi hermano?», preguntó sin preámbulos. «Sí». «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que vengan por las tierras?». Tacoma depositó el cuero y la miró. «No mucho. 1 mes, tal vez 2, si tenemos suerte». Alina sintió que las fuerzas la abandonaban. Se sentó pesadamente en un montón de heno, las manos temblándole ligeramente. «No va a funcionar», murmuró. Aunque consiguiera estar embarazada mañana mismo, tardarían meses en notarse. Para entonces ya habrán ganado. Hay otra manera». Algo en su tono hizo que ella alzara la vista. En la luz dorada de la vela, el rostro de Tacoma parecía haber sido tallado en bronce. «¿Cuál?». «Casarnos, legalmente. Un marido tiene más derechos sobre la propiedad de su esposa que los cuñados de una viuda». La sugerencia la tomó completamente por sorpresa. Pero el acuerdo era... «El acuerdo sigue en pie, pero necesitamos tiempo para que funcione, y el matrimonio nos compraría ese tiempo». Alina lo miró a los ojos, buscando algún rastro de engaño o manipulación, pero solo encontró la misma honestidad directa que había visto junto al río. ¿Estaría dispuesto a hacer eso? ¿Casarse con una mujer que apenas conoce por tierras que podrían no ser suyas nunca? ¿Estaría dispuesta a casarse con un apache por el que la despreciarían aún más de lo que ya la desprecian? La pregunta quedó flotando entre ellos como humo de copal. Alina pensó en los susurros del pueblo, en las miradas de desdén, en la soledad que había sido su compañera constante durante tantos años. Luego pensó en perderlo todo, en terminar dependiendo de la caridad de parientes que la despreciaban. «Sí», dijo finalmente, «estoy dispuesta». El padre Miguel, el anciano sacerdote de Magdalena de Quino, había visto muchas cosas extrañas en sus 60 años de ministerio, pero cuando Alina Navarro llegó a su pequeña iglesia de adobe pidiendo que casara a un apache con ella, incluso él necesitó un momento para procesarlo. «Hija mía», le dijo con su voz pausada y amable, «¿estás segura de lo que me pides? El matrimonio es un sacramento sagrado, no un contrato comercial». «Padre, con todo respeto, todos los matrimonios son contratos. La diferencia es si están basados en mentiras bonitas o en verdades difíciles. El mío está basado en la verdad». El padre Miguel la estudió con sus ojos grises, surcados por años de sol y preocupación por su rebaño. «¿Y cuál es esa verdad?» «Que ambos necesitamos algo que el otro puede dar. Él necesita un hogar, yo necesito protección. Es más honesto que la mayoría de los matrimonios que ha bendecido». Tacoma, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, se adelantó un paso. «Padre, entiendo sus dudas. Soy un hombre sin pueblo, sin iglesia, sin las bendiciones de la civilización. Pero le prometo ante Dios que protegeré a esta mujer y honraré los votos que hagamos». El sacerdote los miró a ambos durante un largo momento. El sacramento del matrimonio no distingue entre razas, solo entre corazones sinceros. Si ambos juran ante Dios que sus intenciones son honestas, los casaré. La ceremonia fue simple, realizada al amanecer con solo Mateo y la anciana doña Esperanza, la sacristana,
como testigos. Alina vistió su único vestido bueno, de lana azul marino, y Tacoma llevaba ropas limpias que había conseguido en alguna parte, pantalones de cuero y una camisa de algodón blanco que resaltaba su piel bronceada. Cuando el padre Miguel les pidió que se tomaran de las manos, Alina sintió el mismo estremecimiento que había experimentado junto al fuego. Las manos de Tacoma eran fuertes y cálidas, con callos que hablaban de una vida de trabajo duro, pero su tacto era sorprendentemente gentil. ¿Aceptas a Tacoma como tu esposo, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte los separe? Acepto. ¿Aceptas a Alina como tu esposa, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte los separe? Acepto. No había anillos que intercambiar, solo palabras dichas con la seriedad de quien entiende el peso de las promesas. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue casto y formal, pero Alina sintió algo moverse en su pecho, algo parecido a la esperanza. Los cambios comenzaron inmediatamente. Tacoma se mudó a la casa principal, ocupando el cuarto que había sido de don Esteban. Era un arreglo práctico. Mantenían habitaciones separadas, pero la apariencia de un matrimonio real. Para los ojos del mundo, eran esposos. Para ellos mismos, seguían siendo socios en un negocio muy personal. Pero la vida cotidiana tenía una forma de difuminar las líneas cuidadosamente trazadas. Tacoma se levantaba antes del amanecer y ponía café en el fogón antes de salir a sus tareas. Al principio, Alina se sorprendía al encontrar la bebida caliente esperándola, un pequeño gesto de consideración que no había esperado. Gradualmente comenzó a levantarse más temprano para acompañar esa rutina silenciosa, y descubrió que había algo reconfortante en compartir los primeros minutos del día con otro ser humano. «Buenos días», murmuraba él, su voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondía ella, y por unos momentos bebían su café en un silencio que se sentía menos como ausencia de palabras y más como comunicación sin necesidad de ellas. Las mejoras en la propiedad fueron evidentes casi de inmediato. Tacoma conocía secretos del desierto que don Esteban nunca había aprendido. Dónde cavar para encontrar agua, qué plantas indicaban suelo fértil, cómo leer los vientos para predecir las lluvias. Bajo su cuidado, los cultivos abandonados comenzaron a revivir y la tierra seca empezó a mostrar señales de verdor. Mateo, por su parte, observaba estos cambios con una mezcla de admiración y resentimiento. Era difícil ignorar que un salvaje estaba logrando lo que él nunca había podido hacer, y más difícil aún admitir que su hermana había tomado una decisión más inteligente que cualquiera de las que él había tomado en su vida. «No entiendo cómo lo hace», le confió a Alina una tarde mientras observaban a Tacoma construir un sistema de irrigación con piedras y palos. «Es como si la tierra le hablara». «Tal vez solo sabe escuchar», respondió Alina, sorprendiéndose a sí misma con la respuesta. Fue durante esas primeras semanas cuando comenzó a notar los pequeños detalles que revelaban el carácter de su esposo, como la forma en que siempre dejaba los mejores pedazos de carne para ella y Mateo durante las cenas, como reparó el tejado de su cuarto sin que ella se lo pidiera, después de notar que gotejaba durante la primera lluvia, como nunca entraba a la casa sin permiso, aunque técnicamente tenía todo el derecho de hacerlo. Una noche, incapaz de dormir por el calor sofocante, Alina salió al patio y lo encontró sentado bajo el mezquite, tallando algo a la luz de la luna. «¿No puede dormir?», le preguntó. «El calor», respondió él sin dejar de tallar. «Usted también». Se sentó a cierta distancia, lo suficientemente cerca para conversar, pero manteniendo el espacio apropiado. «¿Qué está haciendo?». Tacoma alzó lo que estaba tallando, una pequeña figura de madera que comenzaba a tomar la forma de un caballo. «Es una costumbre. Cuando no puedo dormir, trabajo con las manos».
Ayuda a calmar la mente. ¿Es para vender? Es para su futuro hijo. Un apache debe conocer los caballos desde pequeño. Las palabras la tomaron desprevenida. Habían hablado muy poco sobre el aspecto práctico de su acuerdo, y escucharlo mencionado tan casualmente la hizo sonrojar en la oscuridad. Todavía no... Es decir, aún no hemos... Lo sé, dijo él suavemente. Pero cuando llegue el momento, quiero estar preparado. Hubo algo en su tono, una ternura inesperada, que hizo que Alina lo mirara con nuevos ojos. No era solo un hombre cumpliendo un contrato, era un hombre que ya estaba imaginando a un niño jugando con juguetes tallados a mano, ya estaba pensando en ser padre otra vez. ¿Extraña a su hijo? Al que perdió, quiero decir. Tacoma dejó de tallar por un momento, sus manos inmóviles sobre la madera. Cada día, murmuró. Pero he aprendido que extrañar a los muertos es diferente de honrar su memoria. Extrañar duele sin propósito. Honrar da significado al dolor. ¿Y cómo honra su memoria? Viviendo, construyendo algo que valdría la pena que él viera, preparándome para ser el padre que no tuve oportunidad de ser para él, para otro niño que tal vez necesite esa oportunidad. Alina sintió que algo se movía en su pecho, algo cálido y pesado que no había sentido en años. Era la primera vez que pensaba en el hijo que esperaban crear, no solo como una solución a sus problemas, sino como una persona real, un niño que merecería tener padres que lo amaran. La tormenta que habían estado esperando llegó un martes por la mañana, en forma de 3 hombres a caballo que levantaban nubes de polvo en el camino que llevaba a la casa. Alina los vio desde la ventana de la cocina y sintió que el estómago se le encogía. Don Ramón Navarro iba delante, su figura corpulenta balanceándose en una silla de montar que había conocido mejores tiempos. A sus lados cabalgaban sus hermanos menores, don Luis y don Fernando, ambos tan codiciosos como él, pero menos inteligentes. Los 3 tenían la expresión de hombres que venían a reclamar lo que consideraban suyo por derecho. Tacoma, llamó en voz baja. Él apareció desde el establo, donde había estado errando al caballo de Mateo. Una mirada a su rostro le bastó para entender la situación. Sin decir palabra, se dirigió a la casa, se lavó las manos en la palangana del patio y se colocó a su lado en el porche. Su presencia era calmante, como una montaña sólida junto a la cual refugiarse. Los cuñados se detuvieron frente a la casa y don Ramón desmontó con la ceremonia pomposa de un hombre acostumbrado a que lo trataran con deferencia. «Alina», dijo quitándose el sombrero en un gesto que habría parecido cortés si no fuera por la sonrisa depredadora que no se molestó en ocultar. «Venimos a hablar contigo sobre el futuro de la propiedad». «Don Ramón», respondió ella con toda la dignidad que pudo reunir. «Si tienen algo que decirme, pueden hacerlo desde ahí. No los invité a entrar». La sonrisa de don Ramón se hizo más amplia. «Veo que el luto te ha dado mal carácter, cuñada. Pero no importa. Lo que tengo que decir es simple. Hemos encontrado un comprador para estas tierras, un hombre generoso que está dispuesto a pagar un precio justo por una propiedad que, seamos honestos, tú no puedes mantener. Estas tierras no están en venta». «Claro que están». Don Luis se adelantó, su voz cargada de la arrogancia del que se cree con la razón de su lado. «Eres una mujer sola, sin hijos, sin medios para trabajar la tierra apropiadamente. Es irresponsable de tu parte aferrarte a algo que se está desperdiciando». Fue entonces cuando Tacoma dio un paso adelante y Alina vio cómo los ojos de los 3 hombres se enfocaron en él por primera vez. La expresión de don Ramón cambió de confianza a sorpresa y luego a algo que se parecía peligrosamente al desprecio. «¿Y quién es este?», preguntó, su voz goteando desdén. «Mi esposo», respondió Alina, y tuvo la satisfacción de ver cómo la mandíbula de don Ramón se desplomaba.
¿Tú qué? Mi esposo, Tacoma Navarro. Nos casamos hace 3 semanas. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Don Fernando fue el primero en recuperar el habla. ¿Te casaste con un apache? ¿Estás loca? Estoy casada, replicó Alina con firmeza, y estas tierras ahora pertenecen a mi esposo y a mí. No tienen ningún derecho sobre ellas. Don Ramón había recuperado su compostura, pero sus ojos brillaban con una luz peligrosa. Un matrimonio con un salvaje no es válido ante la ley mexicana. Cualquier juez decente lo anularía. Nos casó el padre Miguel en la iglesia de Magdalena de Quino, intervino Tacoma, su voz calmada pero firme. Tenemos testigos y documentos. Ante la ley, soy ciudadano mexicano por matrimonio, y estas tierras son mías tanto como de mi esposa. Los cuñados intercambiaron miradas nerviosas. Era claro que no habían esperado esta complicación. «Esto no va a quedar así», amenazó don Ramón mientras volvía a montar su caballo. «Hay leyes contra este tipo de aberraciones, y hay hombres en este territorio que no van a tolerar que un apache tenga propiedades». Se alejaron levantando polvo y dejando amenazas flotando en el aire como vultures sobre carroña. Cuando desaparecieron en la distancia, Alina sintió que las piernas le temblaban. «¿Cree que pueden hacer algo?», preguntó. Tacoma la miró con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las superficies. «Pueden intentarlo, pero ahora tienen que enfrentarse con algo más complicado que una viuda indefensa. Van a necesitar más que amenazas para quitarnos estas tierras». Esa noche, por primera vez desde que se habían casado, Alina no pudo conciliar el sueño. Se quedó despierta pensando en las palabras de don Ramón, en las amenazas implícitas, en lo que podría pasar si otros hombres decidían que un apache no merecía tener propiedades en territorio mexicano. Fue cerca de medianoche cuando escuchó pasos suaves en el corredor. Se puso una bata y salió de su habitación, encontrando a Tacoma en la cocina, preparando té de manzanilla. «¿Tampoco puede dormir?», preguntó. «El peligro mantiene despierto al cazador», respondió él sirviéndole una taza, «pero también lo mantiene vivo». Se sentaron a la mesa de madera burda que don Esteban había hecho años atrás, bebiendo té en un silencio que gradualmente se volvió menos tenso y más contemplativo. «¿Se arrepiente?», preguntó Alina finalmente. «De haberse involucrado en esto, quiero decir. Ahora tiene enemigos que no tenía antes». Tacoma consideró la pregunta mientras soplaba su té. «Un apache sin tierra siempre tiene enemigos. Al menos ahora tengo algo por lo que vale la pena luchar. ¿La tierra? La tierra. Y la mujer que tuvo el valor de apostar todo por conservarla». Sus miradas se encontraron por encima de las tazas humeantes, y por un momento Alina sintió que algo cambiaba entre ellos, algo sutil pero fundamental. Ya no eran solo socios en un negocio, se estaban convirtiendo en aliados reales, en compañeros que enfrentaban juntos las tormentas de la vida. El momento que ambos habían evitado cuidadosamente llegó de la manera más natural e inesperada. Había sido un día particularmente difícil. Una de las vacas había enfermado y murió a pesar de los esfuerzos de Tacoma por salvarla. La pérdida del animal significaba menos leche, menos queso, menos dinero en un momento en que cada peso contaba. Alina encontró a Tacoma esa noche sentado junto al cuerpo del animal, con la cabeza entre las manos. Algo en su postura, en la manera en que sus hombros se curvaban hacia adelante, le recordó a un niño perdido. Sin pensarlo, se acercó y le puso una mano en el hombro. «No fue su culpa», le dijo suavemente. «Hizo todo lo que pudo. Entre mi gente, cuando un animal muere bajo tu cuidado, significa que has fallado como guardián. Es una señal de que los espíritus están descontentos. Pero usted no es solo apache ahora, también es mi esposo, y yo le digo que no falló en nada.
Él alzó la vista para mirarla y en sus ojos vio una vulnerabilidad que la conmovió hasta el alma. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque he visto cómo cuida cada planta, cada animal, cada pedazo de tierra como si fuera su propio hijo. Porque he visto cómo se desvela tallando juguetes para un niño que aún no existe. Porque... vaciló, luego se obligó a continuar. Porque he visto cómo me cuida a mí, aunque no sea parte de nuestro acuerdo. La mano que él puso sobre la suya fue cálida y ligeramente trémula. «Alina». «Shh», murmuró ella, sorprendiéndose de su propia audacia. «No tenemos que hablar de esto, no tenemos que convertirlo en algo complicado». Se inclinó y lo besó. Un beso suave y tentativo que sabía a sal y a promesas. Él respondió con una gentileza que la sorprendió, sus labios moviéndose contra los suyos, como si fueran algo precioso que podría romperse. Cuando se separaron, sus frentes se tocaron en la oscuridad del desierto, y Alina supo que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Ya no era solo un acuerdo comercial, se estaba convirtiendo en algo real, algo que ambos habían dejado de fingir que no querían. «¿Estás segura?», le preguntó él, su voz apenas un susurro. «Estoy segura», respondió ella, y por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente lo estaba. Lo que siguió fue tierno y cuidadoso. Dos personas que habían estado solas demasiado tiempo redescubriendo la intimidad humana. No fue el encuentro desesperado de la pasión ciega, sino algo más profundo, la unión de dos almas heridas que habían encontrado consuelo en la compañía del otro. Después, mientras yacían bajo las estrellas del desierto, Tacoma le habló en su idioma natal. Palabras que ella no entendía, pero que sonaban como música en sus oídos. «¿Qué significa?», preguntó. «Significa mujer valiente», respondió él, acariciando su cabello. «Significa que eres más fuerte de lo que crees». Alina cerró los ojos y se permitió sentir, por primera vez en años, que tal vez merecía ser amada. 2 meses después, cuando Alina se despertó por 5ª mañana consecutiva, sintiendo náuseas, supo que sus plegarias habían sido escuchadas. El médico de Magdalena de Quino, un hombre mayor llamado Dr. Herrera, confirmó lo que su cuerpo ya le había dicho. Estaba esperando un hijo. La noticia se extendió por el pueblo como aceite en agua, llevando consigo toda clase de comentarios y especulaciones. Algunos murmuraban que era imposible que una mujer estéril durante 8 años suddenly quedara embarazada. Otros susurraban que los apaches tenían hechizos para la fertilidad. Los más crueles sugerían que el niño sería un monstruo, mitad civilizado y mitad salvaje. Pero para Alina nada de eso importaba. Por las noches, cuando se ponía las manos sobre el vientre que apenas comenzaba a crecer, sentía una felicidad tan pura que le dolía el pecho. No había sido solo un negocio, había sido un milagro. Tacoma se volvió aún más protector, si eso era posible. Insistía en que ella no cargara nada pesado, que comiera más carne, que descansara durante las horas más calurosas del día. A veces lo encontraba mirándola con una expresión de asombro reverente, como si no pudiera creer que estaba viendo algo tan hermoso. «¿Está feliz?», le preguntó una noche mientras trabajaba en una cuna de madera que estaba construyendo con sus propias manos. «Más feliz de lo que nunca pensé que podría ser», respondió él sin dejar de lijar la madera. «¿Y usted?», aterrorizada, admitió ella, «pero también más feliz de lo que recuerdo haber estado nunca». Mateo, sorprendentemente, había recibido la noticia con algo parecido al orgullo fraternal. Tal vez la perspectiva de ser tío le había dado un propósito que no había tenido en años, o tal vez ver la felicidad de su hermana le había despertado algo mejor en su carácter. Sea como fuera, había dejado de beber tanto y había comenzado a ayudar más con las tareas de la propiedad. «Va a ser un niño fuerte», le dijo a Alina una tarde mientras la ayudaba a tender la ropa.
Con un padre como Tacoma no puede ser de otra manera. ¿Ya no le molesta que sea apache? Mateo se encogió de hombros. Me salvó la vida una vez, ahora está salvando la tuya de una manera diferente. Un hombre que hace eso, bueno, la sangre no importa tanto como las acciones. Pero la felicidad de Alina se vio empañada cuando llegaron noticias perturbadoras desde el pueblo. Don Ramón no había estado inactivo. Había estado reuniendo aliados, hombres que compartían su desprecio por la idea de que un apache pudiera poseer tierras en territorio mexicano. La amenaza se materializó una tarde de octubre, cuando un grupo de jinetes se acercó a la propiedad. No eran los cuñados esta vez, eran hombres más duros, con caras marcadas por el sol y las cicatrices y armas que no intentaban ocultar. Tacoma los vio venir desde lejos y mandó a Alina y Mateo al interior de la casa. «No salgan sin importar lo que escuchen», les dijo, su voz calmada pero firme. «Y si algo me pasa, cabalguen hacia la iglesia. El padre Miguel les dará refugio». «No voy a dejarte solo», protestó Alina. «No estoy solo», respondió él, tocándole el vientre con una caricia suave. «Tengo una familia que proteger». «Eso me hace más fuerte que todos ellos juntos». Los hombres se detuvieron frente a la casa. Su líder, un hombre alto y enjuto con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. Alina lo reconoció. Era Coronado, un exsoldado que ahora trabajaba como pistolero a sueldo. «Apache», gritó Coronado, su voz cargada de desprecio. «Sal de esa casa que no te pertenece». Tacoma apareció en el porche, sus manos visibles pero relajadas a sus costados. «Esta es mi casa, construida en mi tierra, habitada por mi familia. Si tienen algún asunto legal que tratar, pueden hacerlo a través de los tribunales. Los únicos tribunales que reconocemos son los que nosotros hacemos», replicó Coronado. «Y nuestro veredicto es que un salvaje no tiene derecho a poseer tierra civilizada». «Entonces se equivocan», dijo Tacoma, su voz tan calmada como si estuviera discutiendo el clima. «Y están en mi propiedad sin permiso. Les sugiero que se vayan». Coronado rió, un sonido desagradable que hizo que los caballos se movieran nerviosamente. «¿O qué? ¿Vas a echarnos tú solo?» «Si es necesario». Fue entonces cuando pasó algo extraordinario. Del desierto aparecieron figuras, siluetas que se materializaron de entre las rocas y los arbustos como si hubieran estado ahí todo el tiempo esperando. Eran apaches, una docena de guerreros armados con rifles y arcos que rodearon silenciosamente al grupo de Coronado. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Los pistoleros, que habían venido esperando intimidar a un hombre solo, ahora se encontraron rodeados por guerreros que conocían el desierto mejor que ellos conocían sus propios nombres. «Mi hermano de sangre no está solo», dijo una voz desde las rocas. Un apache mayor, con canas en las trenzas y cicatrices rituales en el pecho, se acercó montado en un caballo pinto. «Toca a uno de los nuestros, tocas a todos». Coronado miró a su alrededor, evaluando las opciones. Era un hombre violento, pero no estúpido. Luchando en territorio conocido contra guerreros apaches, las probabilidades no estaban de su lado. «Esto no termina aquí, apache», gruñó. «Tarde o temprano estarás solo, y cuando eso pase, seguiré teniendo familia», respondió Tacoma. «Y seguiré teniendo hermanos. ¿Puede decir lo mismo?» Los pistoleros se retiraron, pero todos sabían que regresarían. La guerra había comenzado oficialmente. Lo que siguió a la confrontación con Coronado fue algo que Alina nunca había esperado: apoyo de lugares inesperados. El padre Miguel fue el primero en llegar, conduciendo una carreta cargada con provisiones. «La Iglesia no puede tolerar amenazas de violencia contra sus feligreses», declaró con firmeza, sin importar su origen étnico. Pero no fue el único. Doctor Herrera llegó al día siguiente, trayendo medicinas y ofreciendo atención médica gratuita. Una mujer embarazada necesita cuidados especiales.
dijo simplemente. Y un hombre que trabaja tan duro por su familia merece respeto, no persecución. Incluso algunos de los comerciantes del pueblo, hombres que dependían del comercio para sobrevivir y que habían visto la honestidad de Tacoma en sus tratos, comenzaron a expresar su apoyo. No era universal. Muchos seguían del lado de los cuñados por miedo o prejuicio, pero era más de lo que habían esperado. La sorpresa más grande llegó en forma de doña Elena Vázquez, la matriarca más respetada de Magdalena de Quino. Era una mujer de 70 años que había criado 8 hijos y enterrado a 2 esposos, y cuya opinión tenía peso en toda la región. Llegó una tarde en su carruaje, vestida de negro como siempre, y pidió hablar con Alina y Tacoma juntos. «Jóvenes», les dijo con su voz autoritaria pero no unkind, «vengo a ofrecerles algo que no esperaban. Protección social. Mi nombre significa algo en este territorio, y bajo mi protección ningún hombre decente se atreverá a molestarlos». «¿Por qué haría esto por nosotros?», preguntó Alina, genuinamente sorprendida. Doña Elena sonrió, una expresión que transformó completamente su rostro austero. «Porque he vivido lo suficiente para reconocer el amor verdadero cuando lo veo. Y porque cualquier hombre que puede hacer florecer el desierto como su esposo ha hecho, merece una oportunidad de vivir en paz». El hijo de Alina y Tacoma llegó en una noche de febrero, cuando el desierto era frío y las estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. El parto fue largo y difícil, pero cuando los primeros llantos del bebé llenaron la pequeña casa de adobe, Alina supo que todo había valido la pena. Era un niño, perfecto en todos los aspectos, con el cabello negro de su padre y los ojos claros de su madre. Tacoma lo tomó en sus brazos con una reverencia que habría sido apropiada para algo sagrado, y las lágrimas que corrieron por sus mejillas no fueron de tristeza, sino de una alegría tan profunda que no tenía palabras. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Alina, exhausta pero radiante. Tacoma miró al niño durante largo rato antes de responder. «Diego», dijo finalmente. «Diego Navarro. Un nombre que honre ambas culturas». «Diego», repitió Alina probando el nombre. «Sí, Diego». El bautismo se realizó en la iglesia de Magdalena de Quino, con medio pueblo presente. Fue un evento extraordinario. Un niño mestizo siendo bautizado por un sacerdote católico, con padrinos que incluían tanto a doña Elena como al hermano de sangre apache de Tacoma. Durante la ceremonia, mientras el padre Miguel vertía agua bendita sobre la pequeña frente de Diego, Alina miró a su alrededor y vio algo que nunca había imaginado: aceptación. No de todos, pero sí de suficientes personas como para sentir que su hijo crecería en un mundo donde tendría una oportunidad de ser juzgado por su carácter, no por su sangre. Los cuñados hicieron un último intento por reclamar las tierras cuando Diego tenía 6 meses, pero para entonces la posición legal y social de Alina y Tacoma se había fortalecido demasiado. El niño era prueba viviente de que el matrimonio era real y fértil. Doña Elena había hecho claro que cualquier ataque contra la familia sería considerado un ataque personal contra ella, y los apaches habían demostrado que no permitirían que uno de los suyos fuera perseguido sin consecuencias. Don Ramón, enfrentado con la realidad de que había perdido tanto las tierras como el apoyo de la comunidad, finalmente se retiró con las manos vacías y la dignidad dañada. Sus hermanos lo siguieron, y los rumores decían que habían dejado la región completamente. Coronado y sus pistoleros también desaparecieron, pero no antes de que corrieran historias sobre campamentos quemados y hombres encontrados perdidos en el desierto, incapaces de recordar cómo habían llegado ahí. Los apaches nunca admitieron responsabilidad, pero tampoco la negaron. En una mañana de primavera de 1883,
Alina se sentó en el porche de la casa, que ahora había sido expandida y mejorada considerablemente, observando a Diego jugar en el patio con un grupo de niños del pueblo. A sus 5 años, era un niño bilingüe y bicultural, igualmente cómodo con las historias de su abuelo Apache, como con las oraciones católicas, igualmente hábil montando a caballo, como estudiando las letras que su madre le enseñaba. Tacoma se acercó por detrás y le puso las manos en los hombros, un gesto de cariño que se había vuelto natural a lo largo de los años. ¿En qué piensa?, le preguntó. En que hace 5 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, con usted, con nuestro hijo, con una próspera hacienda y el respeto de la comunidad, le habría dicho que estaba loco. ¿Y ahora? Alina se recostó contra él, sintiendo el calor sólido de su pecho. Ahora pienso que a veces los milagros llegan disfrazados de desesperación, que a veces lo que parece un trato imposible se convierte en el mejor negocio de tu vida. En la distancia, Diego rió mientras perseguía una mariposa, su voz clara y alegre, llevada por el viento del desierto. En ese sonido, Alina escuchó el futuro, un mundo donde las diferencias se celebraban en lugar de temerse, donde el amor podía florecer en los lugares más inesperados, donde 2 corazones rotos podían sanar juntos y crear algo hermoso. La tierra prometida no había sido solo las hectáreas de desierto que habían luchado por conservar. La tierra prometida había sido el hogar que habían construido juntos, una familia forjada no por la sangre, sino por la elección. Un amor que había crecido desde la necesidad hasta convertirse en algo eterno. Mientras el sol se ponía sobre el desierto de Sonora, pintando el cielo de oro y carmesí, Alina Navarro, ahora verdaderamente Alina Navarro en todos los sentidos, supo que había encontrado algo que vale más que todas las tierras del mundo. Había encontrado su lugar, su hogar, su destino, y en los brazos del hombre apache que había llegado a su vida como una transacción comercial y se había quedado como el amor de su vida, supo que algunos acuerdos estaban destinados a durar para siempre.